El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructura abstracta acorde a ciertas reglas. La palabra álgebra proviene del dialecto árabe al-jabru, que significa reintegración o recomposición. Originalmente, esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética. Para entender la idea de álgebra, tenemos que imaginarnos una fiesta de disfraces en donde los números son personajes desconocidos que queremos conocer. El inicio del álgebra se remonta al año 2000 a.C. en el antiguo Oriente Medio, en donde las primeras personas que tuvieron la idea de trabajar con cantidades desconocidas fueron los babilonios. Ellos habían logrado desarrollar ampliamente la aritmética, incluso logrando el cálculo de forma algorítmica y encontrando fórmula que en ese momento le permitió a esa civilización encontrar soluciones a problemas que en la actualidad solo se pueden resolver por medio de ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado. Por su parte, los chinos y los griegos solo consiguieron resolver ese tipo de ecuaciones 1000 años después de los babilonios, pero a través del método geométrico. Los griegos se dieron a la tarea de estudiar un álgebra del tipo más geométrico, en donde los términos no numéricos eran representados como figuras geométricas, los cuales eran nombrados o identificados con letras. Esto fue un importante antecedente en la evolución del álgebra. Los egipcios, por su parte, se basaron en los aportes de los babilónicos. De esta civilización destaca la obra aritmética del matemático alejandrino Diofanto, considerado por algunos matemáticos como el padre del álgebra, y quien en su libro se dio la tarea de hallar soluciones a las distintas ecuaciones definidas en la actualidad como algebraicas. En el siglo IX, el matemático árabe Musa al-Khwarizmi escribió uno de los primeros libros de álgebra de la historia, una presentación sistemática de la teoría fundamental de ecuaciones, con ejemplos y demostraciones incluidas. Cuando se habla de álgebra hay que dividir su historia en tres etapas. La primera etapa es la etapa del álgebra retórica, caracterizándose por el uso del lenguaje natural para expresar las operaciones. Eso quiere decir que no se usaban los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 0, ni los símbolos de más, menos, el de división, el de multiplicación o el igual, que son símbolos que conocemos hoy en día. La segunda etapa es conocida como etapa del álgebra sincópada. Esta etapa se caracteriza por el uso de las abreviaciones para las incógnitas, aunque los cálculos se realizaban en lenguaje natural. Y por último tenemos la etapa llamada etapa del álgebra simbólica, que corresponde a la etapa del álgebra que conocemos hoy en día. Esto se debe a los aportes dados por el francés Francisco Vieta, quien fue un matemático que vivió entre los años 1540 y 1603. Este personaje fue el primero en utilizar literales para las incógnitas y los parámetros de las ecuaciones, además de incluir algoritmos. Así como lo hicieron las distintas civilizaciones, en nuestra vida cotidiana nosotros podemos usar el álgebra en distintas áreas, como cuando vamos a comprar al supermercado, en la tecnología que usamos en nuestra vida diaria, para calcular la distancia entre los planetas, para proyectar la cantidad de recursos que necesita un país, para calcular el área de una casa, para la animación 3D y 2D, para el modelado de piezas en 3D, en el comercio electrónico, en la criptografía, en la robótica, viajes espaciales, epidemiología, análisis de datos, ingeniería. Incluso podemos usar el álgebra en otras materias como lo son física, química y biología. Al igual que la aritmética, el álgebra tiene sus reglas y por lo tanto es importante conocer algunos elementos antes de emplear dichas reglas. En álgebra, a diferencia de la aritmética, se usan letras para expresar cantidades, siendo la X, la Y y la Z las letras preferidas de los matemáticos. A la combinación de letras y números se le llama expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números que a su vez pueden ir acompañados de operadores matemáticos. Una expresión algebraica está conformada por términos y un término está conformado por una parte literal,
un número y un signo. A las letras que conforman la parte literal se le llaman variables. Al número grande lo llamaremos coeficiente y al número pequeño lo llamaremos exponente. La variable, como su nombre lo indica, es una cantidad que puede variar ya que la misma es desconocida. Por lo tanto, podemos decir que una variable es la representación de un número que queremos conocer. Así, la expresión tiene como coeficiente al menos 2, como parte literal XY y cuyas variables son X y Y cuyos exponentes son respectivamente 1 para la X y 2 para la Y. En las expresiones algebraicas los términos siempre van a estar separados por un signo de más o un signo de menos. En función de la cantidad de términos que tiene una expresión algebraica podemos clasificarla de la siguiente forma. Si tiene un solo término se le llamará monomio. Si tiene dos términos se le llamará binomio. Si tiene tres términos se le llamará trinomio. Y si tiene cuatro términos o más simplemente se le llamará polinomio. Todos aquellos términos que tienen sus partes literales iguales y a su vez las partes literales tienen sus exponentes iguales respectivamente se le llamará términos semejantes. En este ejemplo podemos ver que ambos términos tienen A y B como partes literales y a su vez A tiene como exponente 2 y B tiene como exponente 4. Por lo tanto, decimos que ambos términos son semejantes. En ocasiones queremos reducir o simplificar una expresión algebraica con muchos términos semejantes, pues en este caso se pueden aplicar dos pasos. Paso 1. Se identifican todos los términos semejantes dentro de la expresión algebraica. Paso 2. Se suman o se restan los coeficientes dependiendo del caso, siempre recordando la regla de los signos. Al igual que en las antiguas civilizaciones usaron el álgebra para entender su entorno, nuestra civilización usa el álgebra para resolver distintos problemas cotidianos y mejorar nuestra tecnología. Esto ha contribuido a tener el desarrollo actual que tenemos, ya que sin álgebra difícilmente habrían computadoras y si no hubieran computadoras no habría teléfono inteligente ni mucho menos internet, y nuestro mundo no sería como el que lo conocemos hoy en día.